Hola a todos y bienvenidos a 3 historias de terror, donde exploraremos relatos que abordan fenómenos como la paranoia, el trauma psicológico, la culpa y las anomalías que desafían nuestra percepción de la realidad. Lo que verás a continuación será un resumen y análisis de los acontecimientos. Pero antes de continuar, en las historias de horror casi siempre hay algo que observa a la víctima sin que ella lo note. En internet pasa algo parecido: anuncios que te siguen, rastreadores que registran tu actividad y páginas que intentan llamar tu atención constantemente. Si quieres evitar todo eso, Opera GX incorpora varias funciones que te pueden ayudar con esos problemas. Por ejemplo, con su bloqueador de anuncios integrado, puedes eliminar toda esa publicidad molesta, sin la necesidad de instalar extensiones. Y si quieres navegar con más privacidad asegurada, también puedes activar su VPN gratuita integrada, con unos pocos clics. Si pasas horas investigando, leyendo o viendo contenido, también puedes forzar el modo oscuro, para que incluso las páginas más brillantes se adapten automáticamente. Y si además te gusta personalizar todo, GX Mods te permite cambiar fondos animados, sonidos, iconos e incluso instalar temas inspirados en franquicias de horror como Resident Evil, Silent Hill y muchos más. Y si vienes de otro navegador, puedes importar tus marcadores, historial y configuraciones en apenas unos clics para no empezar desde cero. Si quieres probar Opera GX, te dejo el enlace en la descripción y también fijado en los comentarios. Ahora sí, continuemos con la historia. El primer video se llama El Spy, una creación de Chu y The Germans. El video inicia el 27 de octubre de 2012, pocos días antes de Halloween. Esa noche, el protagonista decidió quedarse en casa jugando Team Fortress 2, en lugar de reunirse con sus amigos para su tradicional noche de películas. Su clase favorita siempre había sido el Spy. Incluso tenía un cosplay del personaje y practicaba trucos con un cuchillo mariposa. Además, estaba aprovechando el evento de Halloween para conseguir logros y objetos exclusivos. Mientras jugaba como sniper para enfrentar a Merasmus, ha sido asesinado por un jugador llamado simplemente Spy. Al ver la cámara de muerte, asumió que se trataba de un jugador nuevo debido a que utilizaba únicamente el equipamiento básico. Sin embargo, poco después volvió a morir exactamente de la misma forma. Pronto comenzó a notar que los ataques ocurrían únicamente cuando bajaba la guardia. El Spy siempre aparecía en el momento preciso para apuñalarlo por la espalda, demostrando una precisión poco habitual incluso para un jugador experimentado. Intrigado, decidió cambiar de clase para enfrentarlo en un duelo de Spy contra Spy. Sin embargo, por más que recorrió el mapa buscándolo, jamás logró encontrarlo. Cada intento terminaba igual. El misterioso jugador aparecía de la nada y volvía a eliminarlo. Sorprendido, abrió el marcador para revisar las estadísticas del servidor. Esperaba encontrar al jugador liderando la partida, pero descubrió algo imposible. No existía nadie registrado con el nombre Spy. Aún así, segundos después volvió a morir a manos del mismo personaje. Esta vez, además, apareció un mensaje en el chat dirigido exclusivamente a él. You are an amateur and a fool. A partir de ese momento, la frustración comenzó a transformarse en miedo. El protagonista entró en un estado de hipervigilancia, un fenómeno psicológico en el que la persona permanece constantemente alerta ante una amenaza que percibe como impredecible. Desde entonces, dejó de preocuparse por ganar la partida, y su única prioridad pasó a ser descubrir de dónde aparecía el Spy. Convencido de que todo había sido una extraña coincidencia, abandonó el servidor y entró a otra partida, esta vez en Badwater. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Al poco tiempo volvió a ser asesinado por el mismo jugador. Seguía llamándose simplemente Spy, pero ahora había algo diferente en él. Su traje lucía envejecido y su piel tenía un aspecto anormalmente pálido. Las muertes continuaron repitiéndose una tras otra. Incapaz de entender lo que ocurría, decidió preguntar al resto de los jugadores si también estaban siendo atacados por aquel Spy. Sin embargo, las respuestas fueron completamente distintas a lo que esperaba. Sus compañeros aseguraban que los Spies del equipo enemigo no representaban ningún problema. Confundido, les preguntó directamente por un jugador llamado Spy, pero todos respondieron que no existía nadie con ese nombre dentro de la partida. Mientras escribía un nuevo mensaje en el chat, volvió a morir apuñalado. Convencido de que ahora sí los demás lo habrían visto, preguntó nuevamente qué había sucedido. La respuesta terminó por desestabilizarlo por completo. Según el resto de los jugadores, nadie lo había asesinado.
Para ellos, el registro del servidor indicaba que simplemente se estaba quitando la vida una y otra vez. En ese instante comienza a experimentar una fuerte disonancia cognitiva, un conflicto psicológico que aparece cuando la realidad que percibimos contradice por completo la información que recibimos del entorno. Mientras él está convencido de que un spy lo percibe constantemente, todas las personas a su alrededor le aseguran que dicho jugador nunca ha existido. La situación alcanza un nuevo nivel cuando aparece otro mensaje en el chat. May I make a suggestion? Run. Inmediatamente después, el juego se congela durante unos segundos y el servidor lo expulsa de la partida sin ninguna explicación. Aunque ya se encontraba profundamente inquieto, decidió darle una última oportunidad al juego e ingresó a un tercer servidor, esta vez en el mapa Upward. Sin embargo, antes incluso de llegar al campo de batalla, comenzó a revisar constantemente lo que ocurría a sus espaldas. Ese comportamiento refleja un aumento de la hipervigilancia. La amenaza ya no aparece únicamente cuando el protagonista juega, ahora condiciona por completo su conducta. Cada pocos segundos siente la necesidad de comprobar que el spy no se encuentra detrás de él, incluso cuando no existe ninguna evidencia de que vaya a aparecer. Tras avanzar unos metros, finalmente lo vio. El spy permanecía completamente inmóvil observándolo desde la distancia. No intentó atacarlo, simplemente se quedó allí, mirándolo fijamente. Un instante después activó su reloj de invisibilidad y desapareció. El protagonista intentó perseguirlo por todo el mapa, registrando túneles, acantilados y cada rincón donde pudiera esconderse. Sin embargo, cada intento terminaba exactamente igual. El spy desaparecía antes de que pudiera alcanzarlo, como si jamás hubiera estado allí. Poco a poco comenzó a sentir que ya no estaba persiguiendo a un jugador, sino a algo que parecía desafiar las propias reglas del juego. Después de varios intentos fallidos por encontrarlo, el protagonista decidió dejar de perseguir al spy y continuar la partida. Durante algunos minutos logró distraerse ayudando a su equipo a empujar la carga, hasta que volvió a ser apuñalado por la espalda. Con la cámara de muerte descubrió que el spy había cambiado nuevamente de apariencia. Ahora su traje estaba completamente desgarrado y cubierto de sangre seca. Parte de los huesos sobresalían de su brazo y su pierna, mientras que bajo el pasamontañas solo quedaba un cráneo en descomposición. Aunque aquella apariencia podía confundirse con un cosmético del evento de Halloween, después de todo lo ocurrido, el protagonista ya no era capaz de verlo como una simple decoración del juego. Cada nueva aparición hacía que el spy pareciera menos humano y más cercano a una entidad imposible. Sin poder encontrar una explicación, abandonó al servidor y revisó la lista de jugadores recientes de Steam. Si aquel spy realmente existía, debía haber un perfil asociado a su cuenta. Y para su sorpresa, allí estaba. El nombre era simplemente Spy, y la fotografía mostraba al personaje con una sonrisa exageradamente amplia y unos ojos rojizos que le daban una apariencia casi demoníaca. Al ingresar al perfil, encontró algo todavía más extraño. La cuenta no tenía ubicación, descripción ni información personal. Solo aparecían las estadísticas de Team Fortress 2. Fue entonces cuando descubrió un dato imposible. El perfil registraba más de 44.000 horas de juego, todas dedicadas exclusivamente al spy. Además, acumulaba más de 1 millón de puntos, y su partida con mayor tiempo de vida coincidía exactamente con el total de horas jugadas. En otras palabras, según las estadísticas de Steam, aquel jugador jamás había muerto desde el lanzamiento del juego. Todavía intentando encontrar una explicación lógica, regresó a la página principal del perfil. Pero, en cuestión de segundos, el encabezado cambió por sí solo y apareció un nuevo mensaje. I'll be seeing you. Hasta ese momento el protagonista todavía intentaba convencerse de que todo podía ser obra de un hacker. Sin embargo, al ver cómo la información del perfil cambiaba frente a sus propios ojos, esa explicación dejó de ser suficiente. En ese instante comienza a experimentar una ruptura del sentido de control, un fenómeno psicológico que ocurre cuando una persona siente que ya no puede comprender ni anticipar lo que sucede en su entorno. Cada intento del protagonista por encontrar una explicación racional fracasa de inmediato, haciendo que la sensación de amenaza aumente todavía más. Segundos después de leer aquel mensaje, un fuerte sonido similar a una sirena comenzó a salir de los parlantes de su computador. Instantes más tarde, apareció una pantalla azul y el sistema se bloqueó por completo. Tras reiniciarlo, descubrió que su escritorio había desaparecido. No había accesos directos, fondo de pantalla ni archivos visibles. Solo la barra de tareas seguía funcionando, mientras una leve estática comenzaba a escucharse por los parlantes.
Convencido de que todo era consecuencia de un virus, actualizó su antivirus y comenzó un análisis completo del sistema. Al mismo tiempo intentó denunciar al misterioso jugador, pero al revisar nuevamente la lista de jugadores recientes, descubrió que el perfil del spy había desaparecido. Cada intento por acceder terminaba mostrando un error 404, como si aquella cuenta jamás hubiera existido. Fue entonces cuando todos los programas abiertos comenzaron a cerrarse por sí solos. La barra de tareas desapareció y la estática aumentó progresivamente de volumen. De pronto, el fondo del escritorio fue reemplazado por una imagen del spy mucho más perturbadora que las anteriores. Su rostro aparecía completamente descompuesto, con parte de la cara destruida y un único ojo amarillento observándolo fijamente. Mientras contemplaba aquella imagen, una voz comenzó a retumbar desde los parlantes. I'm coming for you. La frase empezó a repetirse una y otra vez. Con cada repetición la voz se volvía más fuerte, más grave y más distorsionada, hasta llenar por completo la habitación. Desesperado, el protagonista desconectó el computador de la corriente para apagarlo de inmediato. Después de aquel incidente no tuvo más opción que formatear completamente el equipo, ya que Windows ni siquiera lograba iniciar correctamente. Tras restaurarlo de fábrica, el computador volvió a funcionar con normalidad y pudo seguir utilizando el resto de sus programas. Sin embargo, jamás volvió a instalar Team Fortress 2. Ese cambio refleja un proceso conocido como generalización del miedo, un fenómeno psicológico en el que una experiencia traumática termina asociándose a estímulos relacionados con ella. En este caso, el temor del protagonista ya no estaba dirigido únicamente al spy, sino también al propio juego donde comenzó toda la experiencia. Aún así, al momento de escribir su historia confesó que finalmente había decidido descargar Team Fortress 2 otra vez, con la esperanza de superar el miedo que lo había acompañado desde aquella noche. Sin embargo, aseguró que las pesadillas nunca desaparecieron. Cada noche soñaba exactamente lo mismo. Al llegar a su casa sentía un cuchillo atravesando su espalda, mientras la mano putrefacta del spy cubría su boca y aquella sonrisa macabra aparecía frente a sus ojos. Siempre despertaba empapado en sudor, descubriendo que su cuchillo mariposa había terminado junto a él en la cama. Así concluye esta historia. El siguiente video se llama Mi esposo no deja de mirarme, una creación de It's Andy. La historia comienza con la protagonista describiendo a su esposo, Jake, como un hombre cariñoso con quien llevaba 8 años de relación y casi 7 de matrimonio. A pesar de las dificultades propias de cualquier pareja, ambos siempre habían logrado superar juntos cada obstáculo, hasta hacía apenas 2 semanas. Aquella noche regresaron a casa después de cenar. Tras completar su rutina habitual, se acostaron a dormir. Antes de cerrar los ojos, la protagonista observó una pequeña luz nocturna que Jake le había comprado recientemente, ya que nunca había podido dormir en una habitación completamente oscura. Poco después, ambos se quedaron dormidos. Horas más tarde despertó de forma repentina y todavía desorientada, miró el reloj de su velador, siendo exactamente las 2:32 de la madrugada. Al girarse para mirar a Jake, quedó completamente paralizada. Él permanecía acostado boca arriba, con los brazos inmóviles junto al cuerpo. Sin embargo, su cabeza estaba girada hacia ella. Tenía los ojos completamente abiertos y una expresión vacía, mientras la observaba fijamente, sin parpadear. Durante varios segundos fue incapaz de reaccionar. Solo cuando comprobó que Jake seguía respirando, entendió que algo no estaba bien. Intentó hablarle y tocarlo, pero su cuerpo estaba helado. Entonces comenzó a sacudirlo desesperadamente para despertarlo, aunque él permanecía completamente inmóvil. Lo único que seguía moviéndose eran sus ojos, que continuaban siguiéndola sin apartarse de ella. Convencida de que estaba sufriendo algún tipo de emergencia médica, tomó su teléfono para llamar a una ambulancia. Tears ran down my face as I turned to reach for my phone, and I grabbed the phone off the nightstand and started to dial 911 with shaky fingers, and before I could hit send, I heard the sound of snoring. I turned to look back at my husband. I felt myself freeze again for a different reason. Jake's eyes were now closed. His face was more relaxed and his lips were slightly parted, resting peacefully. I dropped my phone on the bed and climbed over to touch him again, and he felt warm. I sat in disbelief for several minutes, just
staring at him as he slept soundly. Eventually, I put my phone back on the nightstand and laid back down. I turned on my side away from him and pulled the covers over my head, and somehow, I drifted off to sleep despite still feeling terrified. A la mañana siguiente, despertó con el olor del desayuno. Jake ya estaba en la cocina preparando tocino, huevos y café, comportándose con el mismo cariño de siempre. Poco a poco, la protagonista comenzó a convencerse de que todo había sido una pesadilla especialmente vívida. Sin embargo, durante el desayuno decidió preguntarle por lo ocurrido. Jake negó por completo haber estado despierto durante la noche, y al escuchar lo que ella describía, solo pudo abrazarla y asegurarle que probablemente se trataba de un terror nocturno. Con esas palabras, ambos intentaron dejar el incidente atrás. Los días siguientes transcurrieron con total normalidad, hasta que una noche volvió a despertarse sobresaltada. Al mirar el reloj descubrió que nuevamente eran las 2:32 de la madrugada. Esta vez, Jake ya no estaba acostado. Permanecía sentado sobre la cama con la cabeza girada hacia ella, con los ojos completamente inmóviles y mucho más abiertos de lo que parecía humanamente posibles. Con miedo, comenzó a acercarse mientras se repetía su nombre en voz baja. Al comprobar que no respondía, apoyó una mano sobre su hombro y volvió a sentir el mismo frío antinatural de la primera noche. Desesperada, terminó golpeándolo con todas sus fuerzas para intentar despertarlo. Sin embargo, fue como golpear una roca. Jake no reaccionó en lo absoluto. Entonces ocurrió algo todavía más inquietante. Sin dejar de mirarla fijamente, comenzó a recostarse lentamente sobre la cama. Solo cuando ella apartó la vista para buscar su teléfono, volvió a escuchar el sonido de sus ronquidos. Al girarse otra vez, Jake dormía tranquilamente como si nada hubiera pasado. Incapaz de soportarlo una segunda vez, salió de la habitación y pasó el resto de la noche durmiendo en el sofá. Desde allí comenzó a investigar los terrores nocturnos, intentando convencerse de que aquella podía ser una explicación lógica para todo lo que estaba viviendo. Sin embargo, ninguna descripción coincidía realmente con lo que acababa de presenciar. Lo que experimenta aquí se conoce como búsqueda de racionalización, una respuesta psicológica en la que la mente intenta reducir la ansiedad encontrando una explicación lógica para un suceso que resulta difícil de aceptar. En lugar de asumir inmediatamente que ocurre algo sobrenatural, la protagonista busca una causa médica que le permita recuperar el control de la situación. A la mañana siguiente, Jake la encontró durmiendo en el sofá. Entre lágrimas, la protagonista le contó que el extraño comportamiento se había repetido, y que esta vez había sido todavía peor. Jake volvió a disculparse y prometió pedir una cita médica lo antes posible, para someterse a un estudio del sueño. Aunque la cita fue agendada para la semana siguiente, la protagonista comenzó a temer la llegada de cada noche. Incluso pensó en dormir en otra habitación, pero Jake le rogó que le diera una oportunidad más. Durante las siguientes noches no ocurrió absolutamente nada fuera de lo normal. Poco a poco, el miedo comenzó a desaparecer y la protagonista creyó que, quizás, todo había terminado. Sin embargo, aquella tranquilidad duró muy poco. Una nueva noche despertó sobresaltada y al abrir los ojos, comenzó a distinguir una silueta frente a ella. Tras parpadear varias veces, sintió un grito escapar de su garganta. Jake ya no estaba acostado ni sentado sobre la cama. Permanecía de pie junto a ella, inclinado a escasos centímetros de su rostro. Sus ojos seguían completamente abiertos, pero ahora parecían desproporcionadamente grandes, mientras su piel había adquirido un tono grisáceo y envejecido. Sus mejillas estaban hundidas y su rostro apenas conservaba algún parecido con el hombre que conocía. Paralizada por el miedo, fue incapaz de moverse. Entonces, los labios de Jake comenzaron a deformarse lentamente hasta pronunciar unas únicas palabras. I see you. Lo más perturbador era que aquella voz no pertenecía a Jake. Era mucho más grave, áspera y envejecida, como si otra persona estuviera hablando a través de él. Luego, el miedo dio paso al instinto de supervivencia. La protagonista salió de la cama, corrió fuera de la habitación y escapó de la casa sin mirar atrás. Ya dentro de su automóvil, mientras se alejaba llorando, comenzó a recordar algo que había permanecido enterrado en su memoria durante mucho tiempo. Ese recuerdo marca el inicio de un proceso conocido como memoria reprimida, un mecanismo psicológico en el que una experiencia extremadamente traumática permanece fuera de la conciencia durante un tiempo,
hasta que algún estímulo relacionado provoca que vuelva a surgir de forma repentina. Mientras conducía sin rumbo, los recuerdos comenzaron a regresar poco a poco. Todo había empezado exactamente un año atrás. Jake le había pedido que se quedara en casa, pero ella decidió salir a beber con unos amigos. Aunque le prometió que solo tomaría un par de cervezas, terminó conduciendo de regreso completamente ebria. Cuando el reloj marcaba poco después de las 2:30 de la madrugada, avanzaba por una carretera cantando a todo volumen, incapaz de reaccionar a tiempo cuando una figura apareció en medio del camino. Para cuando pisó el freno, ya era demasiado tarde. El vehículo impactó violentamente a la persona y se detuvo varios metros más adelante. Al bajar, la protagonista sintió como el alcohol desaparecía de golpe. Frente a ella había un anciano gravemente herido, tendido sobre el asfalto. En ese momento levantó la vista hacia la radio del automóvil. El reloj marcaba exactamente las 2:32 de la madrugada, la misma hora en la que, un año después, comenzaría a despertar cada noche. Mientras observaba al hombre agonizando, le escuchó con una voz grave y debilitada pronunciar unas pocas palabras. Help. I see you. Aterrorizada, comenzó a pensar en las consecuencias. Si llamaba a emergencias, perdería todo lo que había construido junto a Jake y probablemente terminaría en prisión. Miró a su entorno, la carretera estaba totalmente desierta y no parecía haber ningún testigo. Convencida de que otro conductor aparecería pronto para ayudar al anciano, tomó la peor decisión de su vida. Le pidió perdón entre lágrimas, volvió a subir al automóvil y abandonó el lugar, dejándolo solo en medio de la carretera. Al regresar a casa, intentó actuar con normalidad. Se dio una ducha y se repitió una y otra vez que alguien más llegaría a tiempo para auxiliarlo. Sin embargo, a la mañana siguiente descubrió en las noticias que el anciano había muerto antes de que otra persona pudiera encontrarlo. La víctima padecía demencia y había salido de su casa durante la madrugada mientras su nieta dormía. Desde entonces, la protagonista intentó convencerse de que el desenlace habría sido el mismo, aunque hubiera pedido ayuda. Abandonó el alcohol y continuó con su vida, ocultando aquel recuerdo durante un año entero. Ese comportamiento refleja un mecanismo conocido como represión psicológica, mediante el cual la mente mantiene fuera de la conciencia recuerdos especialmente dolorosos para reducir el sufrimiento emocional. Sin embargo, cuando esos recuerdos no se procesan adecuadamente, pueden reaparecer tiempo después, desencadenados por estímulos relacionados con el trauma. Solo entonces comprendió por qué todo estaba ocurriendo. La primera noche en que Jake comenzó a observarla inmóvil coincidía exactamente con el primer aniversario del accidente. Todas aquellas noches en las que despertaba a las 2:32 de la madrugada correspondían a la misma hora en que atropelló al anciano. Sin embargo, la protagonista nunca llegó a descubrir qué era realmente aquello que veía frente a ella. No sabía si el anciano había regresado para atormentarla utilizando el cuerpo de Jake, o si todas aquellas apariciones eran una manifestación de la culpa que había intentado reprimir durante un año. Convencida de que ya no podía seguir viviendo de esa manera, abandonó la casa y escribió toda su confesión desde la habitación de un hotel. Allí pidió perdón tanto a Jake como al anciano y aseguró que finalmente se entregaría a la policía con la esperanza de poner fin a aquella pesadilla. La historia nunca revela cuál de las dos explicaciones es la correcta. Esa ambigüedad convierte la culpa en el verdadero elemento de terror del relato. Si las apariciones eran reales, la protagonista estaba siendo perseguida por la víctima de su crimen. Pero si todo ocurría únicamente dentro de su mente, significaba que su propia conciencia había terminado convirtiéndose en un castigo mucho peor que cualquier condena legal. Al final, cierra la historia con una advertencia tan simple como contundente: nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol. La siguiente historia se llama La cinta de seguridad más extraña que he visto en mi vida, una creación de Surki. La historia comienza con un trabajador de una pequeña gasolinera en una zona rural de Pensilvania. Allí conoce a Jeremy, un nuevo empleado de unos 25 años que apenas hablaba con nadie y cuya extraña risa ya había llamado la atención de todos. Aún así, cumplía correctamente con su trabajo y nunca había dado mayores problemas. Todo cambió cuando comenzaron a desaparecer grandes cantidades de aceite para motor. Al principio solo faltaban unos pocos envases,
pero con el paso de los días llegaron a desaparecer cajas completas e incluso cargamentos enteros. Lo más extraño era que siempre ocurría después de los turnos de Jeremy. Aunque el dueño revisó las grabaciones de seguridad una y otra vez, jamás consiguió sorprenderlo robando. Jeremy cerraba la tienda con total normalidad y a la mañana siguiente el aceite simplemente había desaparecido. Como una noche el dueño no pudo revisar las cintas, le pidió al protagonista que lo hiciera a cambio de pagarle horas extras. Sin pensarlo demasiado, aceptó llevarse las grabaciones a su casa para descubrir, de una vez por todas, qué estaba ocurriendo. Al principio, todo parecía completamente normal. Jeremy atendía a los clientes, cobraba en la caja y continuaba con su rutina habitual. Sin embargo, cerca de las 5 de la tarde ocurría algo imposible. Una cliente que ya había comprado cigarrillos y un periódico regresó exactamente una hora después para comprar los mismos productos, pagando nuevamente con un billete de $20. Poco después ocurrió lo mismo con otro cliente habitual, quien volvió a llenar el tanque de su motocicleta y compró exactamente la misma bolsa de carne seca. Luego apareció un desconocido con sombrero de vaquero, que repitió cada uno de sus movimientos anteriores con una precisión absoluta, incluso rascándose la nariz en el mismo instante antes de salir de la tienda. Lo que inicialmente parecía una simple coincidencia, terminó convirtiéndose en un patrón imposible. Durante horas, todos los clientes continuaron regresando exactamente 60 minutos después para repetir las mismas acciones una y otra vez, como si estuvieran atrapados dentro de un ciclo que nadie parecía notar. Este fenómeno recuerda a un bucle temporal, un concepto en el que una misma secuencia de acontecimientos se repite indefinidamente. Sin embargo, en este caso la anomalía resulta aún más inquietante, ya que Jeremy continúa realizando tareas diferentes, mientras solo los clientes parecen quedar atrapados repitiendo exactamente la misma hora. Convencido de que Jeremy simplemente había manipulado las grabaciones, el protagonista pensó que todo se trataba de un montaje. Sin embargo, pronto descartó esa posibilidad. A través de las ventanas podía verse cómo la luz del sol cambiaba con el paso de las horas, mientras Jeremy continuaba limpiando, reponiendo productos y realizando todas sus tareas con total normalidad. Lo único que seguía repitiéndose eran los clientes. Incapaz de encontrar una explicación, decidió adelantar la grabación hasta el momento en que Jeremy terminaba su turno. El empleado cerró la tienda y abandonó el lugar sin llevarse una sola botella de aceite, por lo que el supuesto robo seguía siendo un completo misterio. Aún así, el protagonista decidió avanzar unas horas más para comprobar que nada extraño ocurriera después del cierre. No obstante, cuando el reloj de la grabación marcó exactamente las 12:03 de la noche, ocurrió algo extraño. De un instante a otro, el rostro de Jeremy apareció ocupando toda la imagen. No había entrado por ninguna puerta ni se había acercado poco a poco a la cámara. Simplemente apareció frente al lente observándolo directamente, como si supiera que alguien estaba viendo aquella cinta desde el otro lado. Aterrorizado, el protagonista buscó el control remoto para detener la grabación. Pero cuando volvió a mirar la pantalla, Jeremy ya había desaparecido. Había permanecido allí apenas un segundo. Pensando que debía existir una explicación, colocó la grabación de la segunda cámara de seguridad, la que apuntaba hacia la zona de las cajas. Si Jeremy realmente se había acercado al lente, aquella cámara debía haber registrado cómo lo hacía. Sin embargo, al llegar nuevamente a las 12:03, no encontró a Jeremy por ninguna parte. En cambio, presenció algo todavía más desconcertante. Todas las botellas de aceite desaparecieron de los estantes en un solo instante, exactamente igual que el rostro de Jeremy en la otra grabación. Sin poder comprender lo que acababa de ver, apagó el televisor e intentó dormir. Pero la imagen de Jeremy sonriendo fijamente hacia la cámara permaneció dando vueltas en su cabeza durante toda la noche. Al día siguiente debía regresar al trabajo y contarle todo a su jefe. Sin embargo, ni siquiera sabía cómo explicar lo ocurrido. Debía decir que Jeremy estaba robando el aceite, o admitir que acababa de presenciar algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Hasta ese momento, el protagonista todavía intentaba interpretar todo como un simple robo. Sin embargo, las grabaciones ya no apuntaban a un delito común, sino a un fenómeno que parecía desafiar las propias leyes de la realidad. Al llegar al trabajo, el protagonista le mostró las grabaciones a su jefe y le explicó todo lo que había visto la noche anterior. Aunque intentó prepararlo para lo que aparecía en las cintas, ninguna advertencia fue suficiente.
Ambos quedaron completamente desconcertados al ver el rostro de Jeremy apareciendo frente a la cámara y el aceite desapareciendo de los estantes sin explicación alguna. A pesar del miedo, decidieron esperar la llegada de Jeremy para exigirle una explicación. Sin embargo, las horas comenzaron a pasar y el nuevo empleado nunca apareció. Intentaron llamarlo varias veces, pero su número había sido desconectado. Sin otra alternativa, decidieron avisar a la policía. Mientras el protagonista intentaba realizar la llamada, ocurrió algo todavía más extraño. De un momento a otro sintió que todo a su alrededor se apagaba. Lo siguiente que recuerda es mirar nuevamente el reloj y descubrir que ahora marcaba las 9:33 de la noche. Habían transcurrido exactamente 5 horas de las que no conservaba ningún recuerdo. Al principio creyó que simplemente había perdido el conocimiento. Sin embargo, cuando levantó la vista comprendió que aquello era mucho peor. Su jefe permanecía completamente inmóvil junto al teléfono. El reloj de la pared había dejado de avanzar, la pantalla del computador seguía congelada y un cliente permanecía frente al mostrador sin moverse, como si el tiempo entero hubiera quedado suspendido. Al salir de la gasolinera, descubrió que el fenómeno afectaba a todo. Los automóviles seguían detenidos en plena carretera, y las personas permanecían inmóviles dentro de ellos, congeladas como auténticas estatuas. Lo único que todavía parecía moverse era él. Sin detenerse a pensar, subió a su automóvil y condujo lo más lejos que pudo. Solo varios minutos después el tiempo volvió a fluir con normalidad. La música regresó a la radio y el resto del mundo continuó actuando como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Lo más inquietante era que nadie parecía haber notado aquella interrupción. Hasta donde el protagonista sabía, las únicas personas conscientes de lo sucedido eran Jeremy y ahora también él. Ese momento marca un cambio importante en la historia. Hasta entonces el protagonista solo había sido un espectador de la anomalía. Sin embargo, ahora pasa a formar parte de ella, convirtiéndose en otra víctima de aquello que parecía rodear a Jeremy. Todavía sin comprender lo que había vivido, el protagonista decidió volver a llamar a la policía a la mañana siguiente. Poco después recibió una llamada de su jefe, quien le explicó que, cuando el tiempo volvió a avanzar, los agentes finalmente acudieron a la gasolinera para investigar tanto la desaparición del aceite como la extraña conducta de Jeremy. Como Jeremy llevaba poco tiempo trabajando allí, su solicitud de empleo seguía archivada. Los policías revisaron la dirección que había escrito en ella y fueron inmediatamente a buscarlo. Sin embargo, lo que encontraron resultó todavía más inquietante. La dirección no correspondía a ninguna vivienda. En aquel lugar solo había un terreno vacío. Según los habitantes del pueblo, décadas atrás existía una casa, pero había sido destruida por un incendio en 1993. La investigación determinó que el fuego había sido provocado de forma intencional. Toda la vivienda había sido empapada con aceite para motor antes de ser incendiada con un cóctel Molotov, mientras una familia de 4 personas dormía en su interior. Ninguno de ellos sobrevivió. Aunque nunca lograron encontrar al responsable, en el pueblo circulaba el rumor de que la familia tenía un hijo distanciado del que nadie volvió a saber después del incendio. Sin embargo, jamás se confirmó si esta historia era verdadera o simplemente una leyenda local. Tras conocer aquella información, el jefe llamó nuevamente al protagonista para pedirle que regresara a la gasolinera. Al principio se negó rotundamente, pero terminó aceptando cuando descubrió que la policía seguía allí y que también había llegado el FBI. Durante varias horas respondió una y otra vez las mismas preguntas. Les relató todo lo ocurrido con Jeremy, las cintas de seguridad, la desaparición del aceite y el extraño fenómeno que había detenido el tiempo la noche anterior. Al terminar el interrogatorio, uno de los agentes rompió el silencio con una frase que cambió por completo el sentido de la historia. And finally, after finishing, one of the agents says, "Oh Christ, we've got another one on our hands." Acto seguido, obligaron al protagonista a firmar varios documentos de confidencialidad que le prohibían hablar sobre lo sucedido. Nunca le explicaron quién era realmente Jeremy ni qué significaba aquel otro caso. Simplemente lo enviaron de regreso a su casa. Con esta última revelación, la historia deja entrever que Jeremy no sería un caso aislado, sino parte de un fenómeno mucho mayor que las autoridades ya conocían. Sin embargo, al no ofrecer ninguna explicación definitiva, el relato mantiene el misterio hasta el final. No obstante, la historia guarda una última sorpresa. Tras despedirse, la narración regresa exactamente al punto donde todo comenzó. El protagonista vuelve a mencionar que debe recoger unas cintas de seguridad
para descubrir si Jeremy está robando aceite para motor, sin tener la menor idea de todo lo que está a punto de vivir. Con este recurso, la historia crea un ciclo completo en el que el final conecta directamente con el principio. No solo deja abierta la posibilidad de que los acontecimientos vuelvan a repetirse, sino que también refuerza la sensación de que Jeremy siempre estuvo un paso por delante de todos. Y así concluye esta historia. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron estos 3 relatos? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.